Hoy el Señor nos va a transformar. Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios. Di: yo voy a recibir bendición de Dios. Yo voy a subir al monte de su presencia y voy a recibir bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Y yo soy de esa generación. ¿Cuál es esa generación? De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Luego hay un silencio. Selah es un silencio para que uno medite sobre lo que estamos leyendo. Y escuchen bien lo que dice los siguientes versículos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién? ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y valiente, el Señor el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y mantiene un silencio. Wow, wow, wow. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué precioso esto. Qué preciosos son los salmos. Hoy tu vida va a cambiar, tu vida cristiana va a cambiar. Vamos a otro salmo. Salmo 110, verso 1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Una vez más lo voy a repetir. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pueden tomar asiento, gracias. ¿Quién es este Señor de gloria? ¿Quién es? El Señor Jesús murió y Él resucitó. Pero cuando Él muere y está 3 días, ustedes saben, fue a la cruz, está 3 días allí clavado en la cruz del Calvario. Y esos 3 días, a veces la gente no sabe qué es lo que sucedió en esos 3 días. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 18, nos dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Fue allá a la cruz del Calvario, murió por ti y por mí. Ahí nos dice la Escritura que Él en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras iniquidades y todas nuestras miserias. Ahí derramó su sangre en la cruz del Calvario, y gracias a la sangre de Jesús es que podemos nosotros ser limpios de todo pecado, y a través de su sangre nos dice Apocalipsis que hemos vencido a Satanás. Así que la sangre de Jesús es poderosa y nos limpia con su sangre, nuestro precioso Señor. Pero ahí estaba Él clavado ahí en la cruz, y Él muere ahí en la cruz. En esos 3 días, antes de que Él resucitara, algo hizo Jesús. Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. La Escritura nos habla del Hades, y nos habla Jesús acerca de aquel rico y aquel pobre, el Lázaro. Los dos mueren.
Lázaro se acercaba a la mesa del rico y comía de las migajas, pero los dos murieron. Y uno se fue al Hades y otro al seno de Abraham. La Biblia nos habla, la palabra de Dios nos habla del Hades y del seno de Abraham. Ahí en el seno de Abraham, ahí estaban tranquilos, protegidos, guardados. En el Hades sufrían. Y el rico dijo: manda a Lázaro que me dé por lo menos un pan mojado en mis labios, porque aquí me muero de sed. Hay una gran diferencia. Ahí en el Hades es horroroso. Pero cuando Cristo muere, Él desciende y va y predica. Él no terminó de predicar solamente en esta tierra, sino su espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Su alma va al Hades, su espíritu va ahí al seno de Abraham. Y ahí nos dice Apocalipsis que Él le arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Los arrebató de ahí, los saca de ahí y ascendió a la presencia del Padre. Él resucitó. Él no dejó a los hombres de fe y a los antiguos, a los del Antiguo Testamento los dejó allí, sino los liberó, predicó a aquellos que estaban ahí cautivos, aquellos que estaban a voluntad del diablo, el que tenía el imperio de la muerte, y los liberó. Los tomó, resucita, predica 40 días, que es también algo interesante. Algún día les explicaré sobre esos 40 días. Y después Él asciende. Y Él llevó cautiva la cautividad y subió y se presentó ahí, a las puertas. Y alguien gritó, o muchos gritaron: ¿quién está tocando la puerta? ¿Quién es este que está tocando, que nos está importunando? ¿Quién es? Y Él toca ahí con su sangre preciosa, lleva cautiva la cautividad. Y de repente se oyen gritos poderosos en el cielo de los ángeles y arcángeles, y dice: es el Señor de gloria, abrir las puertas eternas. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién? No los escucho. ¿Quién es este Rey de gloria? No los escucho. Y se presenta delante del Padre. Y el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Oh, gloria a Dios. Gloria, gloria. Cuando se sentó a la derecha del Padre, el Padre se volteó. El Señor le dijo a mi Señor: ahora tienes un nombre. Y le dio el Padre un nombre y le dijo: ahora eres Rey de reyes y Señor de señores. Oh, gloria. Y le dio un nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Cuando yo veo todo esto, veo la palabra de Dios y veo a la iglesia primitiva, y veo que se extiende de una manera impresionante, de un lado a otro, de norte a sur, este a oeste, va y corre predicando el evangelio del Señor. De repente Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 33, nos da un vislumbre de lo que estaba sucediendo. Y dice: conforme a la fe, en el verso 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyendo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. En el verso 33 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Oh, qué bendito resurrección. Estos experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La iglesia, en sus inicios, la iglesia primitiva nos da un vislumbre de lo que estaba sucediendo con los hijos de Dios. De repente encontramos un vislumbre de todo esto que nos va a cambiar, nos va a transformar a nosotros hoy en esta mañana. Porque la palabra Salvador solamente se menciona 3 veces, pero la palabra Kyrios se menciona más de 300 veces. O sea, no era una cuestión personal de decir Jesús es mi Salvador y hoy vamos y decimos a la gente recibe a Jesús como tu Salvador. Y a veces como que nos hacemos como si fuera un mercado, ¿no? Recibe a Jesús como Salvador y te va a prosperar, te va a sanar, te va a poner por arriba, vas a ver lo que te va a suceder, etcétera, y hacemos como un mercado de la salvación. Pero la realidad, lo que vivió la iglesia primitiva, es que ellos reconocían a Jesús Señor de su vida. Ellos reconocían a Jesús como el Señor, vuelvo a repetir, de su vida. Esta es una de las enseñanzas más poderosas que podemos vislumbrar en los libros de revelación. No solamente en los libros históricos, sino los libros de revelación, porque encontramos que Jesús es el dueño total de sus vidas y era el dueño total de sus vidas. Yo te hago una pregunta: ¿es Jesús el dueño total de tu vida? Pregúntale al que está a tu lado: ¿es Jesús realmente el dueño total de tu vida? ¿Sabes que la iglesia primitiva creció hasta alcanzar el 60% de la gente en ese tiempo? Si estamos hablando de que ahora hay más de 7,000 millones de personas en el mundo y hablamos de alcanzar a 60% de gente para Jesús, estamos hablando de, no sé, los que saben, ¿cuánto? 4,200 millones, gracias. 4,200 millones, el 60%, sería impresionante. 4,200 millones de personas recibiendo a Jesús. Es más o menos lo que a ellos les pasó. Pero ¿por qué les pasó todo eso? En el Imperio Romano, la iglesia primitiva se movía con un poder sobrenatural. Ellos fueron como un espectáculo al mundo. Estuvieron entre fieras, estuvieron quemados como antorchas. Ustedes pudieron ver la película de Pablo hace poco. Fueron quemados ahí en las hogueras. Ellos los ponían en aceite y eran por ocurrencia del César. Pues ahora hace falta luz en aquellas plazas, entonces traigan a los esclavos y pongámoslo ahí de antorchas. Tenían rampas afiladas de cuchillos y decían: confiesa que Jesús es Señor o que César es el Kyrios, Señor. Y ellos decían: no, Jesús es Kyrios, Jesús es mi Señor. Y entonces los aventaban ahí en la rampa por esas cuchillas. Hay una historia de un canto que nosotros conocemos que nos habla de: he decidido seguir a Cristo. Y este canto lo compuso un hombre, no en los Estados Unidos, porque a veces creemos que todo viene esto de los Estados Unidos o de Inglaterra. No fue ahí. Entonces le dijeron: niega a Jesús, y él dijo: no, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Kyrios. Y
Y entonces mataron a su primer hijo, luego al segundo hijo, y él siguió diciendo: he decidido seguir a Cristo. Cuando le dijeron: vamos a matar a tu hijo, él empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Mataron al segundo hijo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Mataron a su esposa, luego lo mataron a él y él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo. Yo me he preguntado muchas veces qué tuvo la iglesia primitiva que nosotros no tuvimos. Nosotros hemos tenido a un Cristo Salvador, pero ellos tuvieron a un Jesucristo Señor. Yo conocí a Jesús siendo un niño. Realmente mis padres me llevaron a la iglesia, leí muchas veces la Biblia. Fui bautizado a los 12 años de edad con un examen profesional en la iglesia con los diáconos viejos horribles. Todos de negro, oscuro, así, oscuros ellos también, en un cuarto medio oscuro, y ay, era como, te daban ñáñaras. A los 19 años conocí a un Jesús Salvador, pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, empecé a comprender que no solamente Él era mi Salvador, o había sido el amante más precioso, mi primer amor, sino que Él era más que mi primer amor y más que mi Salvador. Él era mi Señor, y eso fue revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y hay una gran diferencia: que Jesús sea tu Salvador o tu sanador, a que sea tu Señor. Te hago una pregunta: ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Sabes que en su exaltación Jesús recibe del Padre y le dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra? Y número uno, le dio un lugar sumo. Significa este lugar sumo, esa palabra sumo significa la suma de todas las sumas. Esto significa el lugar más elevado. Le dijo: siéntate a mi diestra, porque ahora eres la suma de todas las sumas. Ahora estás en el lugar más elevado. En segundo, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2. Un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir. Empieza a tocar. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo exaltó? Hasta la suma de todas las sumas. Contadores, no sé cuánto sea eso. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy hay elecciones en Colombia y hoy tenemos también candidatos, pues esos también se van a doblegar. No habrá persona que no se doblegue ante la suma de todas las sumas. No hay persona que no se vaya a doblegar hasta lo sumo, hasta aquel que es el soberano, ante aquel que es el altísimo, el más alto de todos los altos. En Colosenses, en el capítulo 1, verso 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la que preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Te doy un nombre, eres la suma de todas las sumas. Ahora eres Señor, eres Rey de reyes, eres Señor de señores, y tienes ahora toda la plenitud. Wow. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Mi alma eres Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Significa Señor. Yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿Jesucristo es el Señor de tu vida? Saben que hoy la palabra Señor es común. Tú puedes ir incluso a diversos países y se usa mucho la palabra Señor. Señor tal, Señor tal y tal. Pero en el Imperio Romano no era así. Yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿es Jesús tu Señor, tu Kyrios, la suma de todas las sumas? ¿Es Él el jefe? Kyrios es jefe, es dueño, máxima autoridad, soberano, el propietario. Cuando alguien confiesa a Jesús como su Señor, le está diciendo: tú eres el que mandas. Tú eres el dueño, eres mi patrón. Haz lo que quieras conmigo, te pertenezco. En el Imperio Romano había esclavos, siervos, pero realmente la palabra en el griego era esclavos. Y ustedes saben que al esclavo se le horadaba la orejita.
siervo era esclavo. Y un Kyrios era el que estaba sobre todo. Nada escapaba de su control. Era máxima autoridad. Y este Kyrios tenía dos acepciones. La primera, Kyrios en minúscula, donde una persona rica con propiedades tenía esclavos bajo su control. De hecho, no podía haber un Kyrios sin esclavos. Y él podía hacer lo que quisiera con sus siervos, con sus esclavos. Podía tener relaciones o podía matarlos si quisiera. El siervo o el esclavo decía: ¿qué dice mi Kyrios a su esclavo? ¿Qué dice mi Kyrios a su siervo? La vida del esclavo consistía en dar un fiel cumplimiento de las palabras que salían de la boca del Kyrios, de la boca de su señor. Lo que decía el Kyrios, el esclavo lo ejecutaba al pie de la letra. Y era una actitud constante del esclavo. ¿Qué dice mi Kyrios a su esclavo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? De repente aparece Pablo. Está el desarrollo de la iglesia cristiana y de repente aparece Pablo en la escena. Y él hace una revelación y hace una declaración que cambia el curso del cristianismo y el curso de la historia. Y él les dice: espérense, yo también soy un esclavo. ¡Hey! Yo también soy un siervo, yo también soy un esclavo. Cuando leemos acerca de la vida de Pablo en Hechos 9, él va persiguiendo furiosamente a la iglesia primitiva. Los amenazaba, iba con ellos, hacía un destrozo. En sus manos tuvo las ropas de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Así que iba haciendo grandes estragos. Y de repente en Hechos 9 se le aparece el Señor, cae del caballo. Inmediatamente él le dice: ¿qué dice mi Kyrios? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quiere mi Kyrios que yo haga? Cuando vamos a Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 8, dice: aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él estaba diciendo: eso que ustedes predican, que Él es el Salvador, Él es ahora Señor. Él es mi Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? La diferencia es que él cayó a tierra y dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y mientras él obedecía, nosotros nos arrodillamos el día a día, nos arrodillamos, vamos con Dios y luego nos levantamos para hacer lo que queremos. Por eso Jesús dijo: no he venido para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de mi Padre. En aquellos días las cartas, en esa época, un esclavo escribía una carta y debía firmarla con su nombre y agregar esclavo de Fernando Sosa Ficacci, esclavo de. Y entonces ponía el nombre del Kyrios, colocaba el nombre de su dueño, colocaba el nombre de su señor. Las cartas no las firmaban al último, las cartas las firmaban al principio. Por eso Filipenses en el capítulo 1 verso 1 dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 verso 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo. Pero como la traducción realmente es en griego, es esclavo de Jesucristo. Así que un esclavo iba por todas partes. César era el Kyrios y él no pedía permiso a los magistrados o a los tribunales para hacer lo que él quisiera
en el imperio, sino simplemente él ordenaba: quemen a 100 personas ahí, crucifíquenlas en la vía Apia, hace falta luz en aquella plaza, pues quemen a tales personas. No tenía que pasar por los tribunales. Él era Señor, él era Kyrios. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, había Kyrios minúscula que tenían propiedades, como les he dicho, gente rica, pero había el Kyrios, César, Señor. Cuando tú ibas en la mañana, te decían: César es el Kyrios, y tú tenías que responder: César es el Kyrios. Como los nazis cuando decían: hey Hitler, y tú tenías que responder: hey Hitler. En el Imperio Romano tenían que decir: César es Señor, y su saludo en la mañana era: César es Señor, César es el Kyrios, y tú tenías que responder: César es el Kyrios. Así que era a cualquier hora del día. Era la mejor propaganda que había, más que la televisión, más que las redes sociales, más que los periódicos o la radio. Continuamente ellos tenían en su mente: César es Kyrios, César es Señor, César es Señor. Hola, César es Señor. Es como si hoy en la mañana nos hubiéramos saludado y yo te hubiera dicho: Jesús es Señor, Jesús es Señor, Jesús es Señor. Ahora, el César, el Kyrios, tenía esclavos, que estos esclavos, cuidado con esos esclavos, porque esos esclavos caminaban por las calles y entonces traían un letrero que decía: no me toques, soy del César. Y hoy nos podemos levantar. En aquel tiempo decían: no me toques porque soy del Kyrios. Cuidado que quien tocara a un siervo, a un esclavo del Kyrios, César. Y hoy tú puedes hacer una declaración: no me toques. ¿Y qué dice? Soy de mi Señor Jesucristo. Levanta tu mano y dile al diablo: no me toques, soy de mi Señor Jesucristo. Vamos, háganlo fuerte: no me toques, no me toques. Satanás, no me toques. Mis adversarios, no me toquen. Los que tratan de robar mis finanzas, no me toquen. Yo soy de mi Señor Jesucristo. No toques mi esposa, no toques mis hijos, no toques mis finanzas, no toques mi casa. Soy de mi Señor Jesucristo, y mi Señor se las va a ver contigo, porque su nombre es sobre todo nombre que se nombra en este mundo y en esta tierra. Él es mi Kyrios, Él es mi Señor. Por eso el diablo no pudo hacer nada contra la iglesia. Los quiso matar, los quiso quemar, los quiso aserrar a filo de espada, y no destruyó a la iglesia, porque la iglesia primitiva tenía una declaración: Él es mi Señor, Él es mi soberano, Él es la suma de todas las sumas. Vamos, ponte de pie, dale un fuerte aplauso. Él es mi Kyrios. No me toques, no te atrevas a tocarme. El Señor dice: no toquéis a mis ungidos, porque los ungidos lo que tienen de diferencia de los demás es que Él es su Señor. Y si Él dice haz, si Él dice ve, va. Si Él dice ven, viene. Si Él dice rompe o quiebra este perfume de gran precio, tú vas y lo rompes, ese perfume de gran precio. Si Él te dice haz o da, o ve o viene, tú obedeces inmediatamente, porque Él es Señor. El problema de nosotros de no obedecer es que Jesús solamente es tu Salvador. Y hemos ido predicando de Jesús, diciéndole a la gente: oh, recibe a Jesús como tu Salvador, recíbelo, pero no como Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Kyrios, y abres la puerta, abrido puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, entrará el Rey
de gloria. Estoy hablando de que entrará el Kyrios, entrará el Rey de Reyes y Señor de Señores. No un Cristo más, no un Salvador más. No, un Cristo religioso, no un Salvador religioso, un Señor de Señores, un Señor que has venido a morir en la cruz, ha venido y descendió y luego resucitó, y un Señor que te da vida y vida eterna. Este mundo va a pasar, este mundo se va a quemar. Si tú sigues atado a las cosas materiales, si tú sigues atado a tantas tonterías de este mundo, puede ser que nada más Jesús sea tu Salvador, pero no tu Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, y Él dirá, no, yo no te conozco, porque tú hiciste lo que se te ha pegado la regalada gana. Yo te he pedido esto y no has hecho, te he pedido lo otro y no lo has dado, y te ha costado un trabajo porque te cuesta obedecer, porque somos rebeldes. Y uno de los grandes problemas que tenemos en México es nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra rebelión. Somos rebeldes, ingratos y traidores. Pero cuando Él es Señor, no importa si estamos en un desierto, no importa si estamos en las cuevas, no importa si tenemos o no tenemos, somos, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, porque del quién, del Kyrios, del Señor somos. Oh, qué bonito, ¿no? Vamos, apláudele al Señor, vamos, apláudele, apláudele. Desde aquí hasta el universo, desde aquí hasta el cielo, desde aquí, oh Señor. Sabes que en aquel tiempo los padres acusaban a los hijos porque los hijos decían, no, Jesús es Señor. Hubo una legión, 6,000 soldados romanos que aceptaron a Jesucristo como su Señor, y estando afuera de la ciudad, ahí acampando, estos 6,000 soldados, de repente llegaron superiores y dijeron, César es Señor. Y ellos respondieron, Jesucristo es mi Señor. ¿Qué? César es Señor, volvió a decir. Esto es una historia real. Y ellos al unísono, los 6,000 soldados dijeron, Jesucristo es el Señor. Y lo volvió a repetir, ellos volvieron a repetir, esos 6,000 soldados romanos, y dijeron, no, Jesús es el Señor. Y ahí mismo ordenaron su decapitación. Los padres entregaron a los hijos y los hijos a los padres. En aquel tiempo los amigos entregaban a los amigos, porque no saludaban sencillamente César es Kyrios. Ellos decían, Jesús es el Señor. En el imperio de Decio murieron millones de personas durante 3 años. 500,000 habitó en las catacumbas, 5 pisos hacia abajo, hasta llegar al río Tíber, y 20 kilómetros de largo en Roma. Puedes ir a las catacumbas el día de hoy en Roma, y desde el Coliseo hacia donde están 3 entradas en diferentes partes de las catacumbas, están a 20 kilómetros, tú puedes entrar ahí y ver cómo morían chiquitos. Vivieron ahí los nobles, la gente que tenía tierras y propiedades, simplemente por hacer Jesús Señor, estaban sentenciados a muerte, y entonces se metieron ahí a las cuevas y a las catacumbas. No los pudieron, muchos murieron ahí. Nacieron esos 3 años y murieron porque no salían. Fueron sustentados milagrosamente por Dios bajo la persecución del emperador Decio, porque Jesús era Señor. Jesús era Señor. Hoy nos quejamos si tenemos, no tenemos, que si, porque no podemos construir, porque si no esto, porque si no aquello, porque vamos, renegamos, decimos, etcétera. Cuando Dios en una reunión hace una petición, o les decimos, oye, mira, haz esto, haz lo otro, o por qué no aquello. Yo me acuerdo, se los he dicho, a las 3 de la mañana el Señor me dijo, ve y quiebra eso y derrámalo. Yo al jardín, ahí en la casa, rompí aquello, y al siguiente día me dijo, ahora haz lo otro, ahora ve por lo otro. Y entonces el segundo día y el tercer día, Señor, ¿qué más quieres? Tu moto quiero, tu moto Ducati.
Señor, ahí está la moto, ¿qué más quieres? Hemos entregado 33 automóviles en todo nuestro ministerio y 2 motocicletas, una Harley Davidson y una Ducati. ¿Saben por qué? Porque Él es mi Señor. Él es mi Señor. Y Él puede ser tu Señor hoy. Hoy te puedes levantar ante Satanás y ante el mundo y decir: no me toques, no me toques, porque yo le pertenezco al Rey, al Kyrios, al Señor de señores le pertenezco, y abro puerta eterna a mi corazón. Entra el Rey de Gloria. Tu alma, tu espíritu está clamando también: ¿quién es este Rey de Gloria? Todo el cielo está diciendo: abran puertas eternas y entrará el Rey, entrará el Señor. ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo venir a veces a las reuniones? Ay, me duele la cabeza, ay, me duele lo otro. Y el Señor te dice: ve, ahí vas a ser sanado, ve, ahí vas a recibir palabra, ve a adorar. Él es digno de adoración, independientemente de cómo te sientas, independientemente de quién seas. Cuando Él es Señor, tú obedeces. Yo me he presentado aquí con herpes en mi cara, desde el cachete aquí, predicándoles, con gripas fuertísimas, con dolores de estómago, de colon impresionantes, con ganas de estar predicando, ir a orinar por la próstata. Y no lo hago porque Él es Señor, Él es mi Señor. Y Él me dice: quédate, bendíceles, dales de alimento. Él es el Señor de todo mi ser, de mi corazón, de mi hígado, de mi próstata, de mi colon, de mi cabeza, de mi todo. Él es Señor de mi casa, Señor de mi esposa, Señor de mis hijos, Señor de mis nietos. Él es Señor de todo esto. Yo no soy el pastor es Él, el Señor es Él. Yo no soy el Señor de ustedes, Él es su Señor. Si es que lo quieres. La gran diferencia en el día de hoy del cristianismo es que vendemos una propaganda barata del evangelio. Hoy hay iglesias que aumentan y aumentan porque reciben una propaganda barata del evangelio. Si hacemos a Cristo el centro, el Señor de todo, para esto Él murió, para esto Él resucitó, para esto Él vive ahora, para ser Señor. Se cree que más cristianos murieron en 300 años de historia de la iglesia primitiva. 300 años de la historia de la iglesia primitiva. Se cree que alrededor de 42 millones de cristianos murieron en esos 300 años porque Jesús era Señor. Desterrados a filo de espada, en peligro de leones, en peligro de muerte, yendo de aquí para allá, errantes, pero llevando a Jesús como Señor, sabiendo que eran peregrinos en esta tierra. Cuando decimos y predicamos: el reino se ha acercado, y predicamos: hoy les traigo una predicación sobre el reino. Yo a veces escucho a predicadores a conferencias: hoy les voy a predicar del reino. Y yo me pregunto sentado y digo: ¿será realmente Jesús su Señor? ¿O Él hace lo que se le pega la regalada gana? ¿Es realmente, yo te hago la pregunta hoy en esta mañana, ¿es realmente Jesús tu Señor? ¿Realmente lo tienes como la prioridad de tu vida? Realmente Él dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Realmente tú agarras. Si tu esposa dice que no, que se siente, o tu esposo, no, te paras, chiquitito. Te paras porque vamos a adorar al Señor, porque Él es Señor. Él es el Señor de mi día, Él es el Señor de mi hora, Él es el Señor de mis minutos. Él es Señor. Y hoy tienes que tomar una decisión: o Él sigue siendo tu Salvador solamente, o Él es realmente Señor. Hay un canto precioso, y mientras lo canta Isaac y todo el coro, lo estaba escuchando en este día. Fuimos a visitar a Pili Septién, que el día del martes le abren el Señor. Y
mientras la estaba escuchando, nos recordamos, mi esposa y yo, con ella, de este canto que hizo un joven hace tiempo, Eddie Nieto. Tenía yo un grupo de jóvenes y le dije, vamos a tener una reunión para alcanzar a gente. Y él de repente tocó el piano, un muchacho bello, él de ojos azules, rubio, y empezó a tocar esto. Y cuando lo empezó a tocar, nosotros llorábamos. Mientras ellos cantan, y canta Isaac, canta mujer, canta, canta. Hay un Toma tu decisión. en que estando Toma tu solos, mi cuerpo Si quieres de rodillas que Jesús sea tu se Señor, prepara para orar. cierra tus ojos Silencio, y escucha. Cierro los ojos, al Señor pongo en mi mente y le empiezo a decir: Señor Jesús, aquí estoy, conociendo que tú oyes mi humilde oración. Señor Jesús, en este día especial, no vengo a pedir, No vengo a decir, no vengo a gemir, solo vengo a decir: te amo. Oh, cualquiera que me reconozca delante de los demás, Mateo 10, 32 y 33, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también le desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pablo fue decapitado, Pedro crucificado de cabeza. No puedes amar a dos señores. O amarás a uno o aborrecerás al otro. Pablo lo llegó a decir muy simple: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Di Jesús Señor, Jesús Señor, fuerte dilo, Jesús Señor. Sí, eso es. Jesús Señor. Pablo lo llega a decir también de otra forma. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. La iglesia en su generalidad no ha querido entender sobre el Espíritu Santo y sus manifestaciones. Les cuesta tanto trabajo porque Jesús no ha sido su Señor. Les cuesta tanto trabajo porque su Señor es el espíritu religioso o el espíritu de idolatría. A sí mismos, egocéntricos, soberbios, selfish. Y Pablo lo menciona de otra manera para que la gente entendiera sobre la obra de Jesús Señor y pudiéramos declarar Jesús Señor. Y él dijo en 2 Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu. Lo vuelvo a repetir: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Vuelvan a escuchar este canto. Y mientras lo escuchas, toma una decisión. Estando solo, si quieres seguir mi cuerpo como el Jesús que me conviene, guardo silencio, el Jesús de mi modo o a mi modo, cierro los ojos al Señor, o realmente si quieres hacer a Jesús Señor, si es así, puedes venir aquí y decirle: yo quiero que tú seas Jesús Señor de mi vida, matrimonio, de mis hijos, de mi casa, de todo lo que soy, de todo lo que soy. Y poderle decir a
cualquiera y al diablo: no me toques, Señor Jesús, no me toques, ni te atrevas a tocar a mis hijos. no vengo a pedir, no vengo a gemir, solo vengo a decirte. Hay un momento en que están Es un momento entre tú y solos, Jesús. mi cuerpo de rodillas. Es un momento donde tú decides Para si orar. sigues en lo mismo. Guardo Es un momento silencio, cierro los ojos, donde tú puedes al decir: Señor desde el día de hoy yo te voy a pongo en reconocer delante de la mente, gente. le empiezo a decir: Desde el día de hoy yo voy a hablar de ti. Señor Jesús, aquí estoy. Delante de la gente te voy a reconocer. Perdóname por haberte negado delante de la Mi gente. humilde oración, Señor Jesús, en este día especial, no vengo a pedir, no vengo a gemir, solo vengo a decirte. A veces me pierdo en tantos problemas, parece que olvido lo que eres tú en mí. Mas en estos momentos, tomado de tu mano, mi corazón agradecido estremece al decir: Señor Jesús, aquí estoy, conociendo que tú oyes mi humilde oración. Señor Jesús, en este día especial, no vengo a pedir, no vengo a gemir, solo vengo a decirte. Señor Jesús, aquí estoy, conociendo que tú oyes mi humilde oración. Señor Jesús, en este día especial, no vengo a pedir, no vengo a gemir, solo vengo a decirte. Señor Jesús, aquí estoy, conociendo que tú oyes mi humilde oración. Señor Jesús, en este día especial, no vengo a pedir, no vengo a gemir, solo vengo a decirte. te amo. Te amo. Cualquiera que confiesa a Jesús como Señor y creyera en su corazón, entonces será salvo. Y yo recibo el señorío de Cristo en mi corazón. Recibo el señorío del Espíritu, porque el Espíritu es el Señor. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí yo tengo en mi corazón libertad. Soy libre de toda prisión. Tengo libertad. Y escuchen, lo voy a volver a repetir.
Mateo 10, versos 32 y 33. No se les olvide, 10:33. 10:33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33, 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ellos fueron a hablar del camino. La iglesia primitiva habló del camino, habló del señorío de Jesús. No había vuelta atrás. El que pone su mano en el arado y voltea atrás no es digno de mí. No había vuelta de hoy. No había retorno. Era sin retorno. Hoy nosotros nos hundimos por cualquier tontería. Hoy nos quejamos delante de Dios porque no nos da lo que nosotros creemos que nos debe de dar. Hoy nos soltamos lo que tenemos que soltar porque estamos aferrados y Él no ha sido Señor de todo lo que tenemos. Yo les pido, como embajador de Cristo, reconciliados con Dios. Yo les pido en el nombre de Jesús que de aquí en adelante no nieguen a Jesús delante de los hombres. No lo nieguen. No lo nieguen. Tú sabes que te ha dado pena, pero cuando Él es Señor, tú sabes que no le has parado el alto a tus cuates. Determínate hoy que verdaderamente Él es el Kyrios. Jesús Señor. Pilot. Larisa, Jesús Señor. Doctora, Jesús Señor. Kenia, Jesús Señor. Irma, Jesús Señor. Toño, Jesús Señor. 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 No me toques. Yo soy de mi Señor Jesús. Vamos, apláudele fuerte. Grita: Jesús Señor. No me toques. No me toques. Yo soy de mi Señor Jesús. Ni te atrevas a tocarme. Soy ungido. Soy ungido. No te atrevas a tocarme. Oh, gloria a Dios. Les amo. Benditos sean. Benditos sean. Mi Kyrios. Mi Kyrios. Mi Señor. Mi Señor. Kyrios. Jesús es mi Kyrios. Jesús Señor. Jesús Señor. Jesús Señor. Jesús. Jesús Señor. Dios les bendiga. Que tengan el señorío de Cristo. Besos a todos.